Mi hermana no entró en esa sala del tribunal como alguien que pide ayuda. Entró como si estuviera recogiendo lo que pensaba que ya era suyo. Ava era adinerada de la manera en que a la gente le encanta presumir sin decir el número. Lindo automóvil, lindo abrigo. Esa confianza sin esfuerzo que hace que los extraños asuman que eres la persona responsable. Y yo parecía alguien a quien arrastraron a una pesadilla un martes, porque así fue. Estábamos en el Tribunal de Sucesiones, en el calendario de curatela, el tipo de audiencia donde la gente entra afirmando que un miembro de la familia no puede manejar su propia vida, y el tribunal tiene que decidir si pone a alguien más a cargo de su dinero. Ava había presentado una petición para convertirse en mi curadora, lo que significaba el control sobre mis cuentas, mi propiedad y mis decisiones. Ella no lo llamó control, por supuesto. Lo llamó protegerme. El secretario llamó a nuestro caso. Nos pusimos de pie. El abogado de Ava, sonriendo como si ya hubiera escrito el titular, dio un paso adelante. Su señoría, comenzó, mi cliente solicita la curatela del patrimonio de su hermana. La demandada es financieramente irresponsable, y es necesaria una intervención inmediata para proteger los activos. Mi hermana asintió, con las manos cruzadas, luciendo preocupada de la manera en que solo una persona con una noche completa de sueño puede lucir preocupada. Luego ella habló, y ni siquiera fingió estar triste por ello. Ella no puede manejar el dinero, dijo Ava, tan claro como el día. Yo sí. Como si eso fuera el final de la conversación. Se giró ligeramente hacia mí, no para mirarme a los ojos, sino lo suficiente para asegurarse de que la humillación aterrizara. Ella lo perderá todo, continuó. La casa, el automóvil, sus ahorros. Es imprudente. Le pido al tribunal que me asigne todo a mí para que pueda gestionarlo adecuadamente. Tuve un pensamiento seco, asignarte todo a ti, como si yo fuera una unidad de almacenamiento y ella tuviera la llave. El juez, de mediana edad, tranquilo y cansado de la manera en que se cansan los jueces cuando han escuchado cada versión de yo soy el hermano bueno, miró de Ava hacia mí. Señora Carter, dijo, se opone a la petición. Mantuve mi voz firme, cálida y humana. Sí, su señoría, dije completamente. El abogado de Ava soltó una pequeña risa, apenas un suspiro, como si yo hubiera dicho algo tierno. Su señoría, dijo, entendemos que las emociones están a flor de piel, pero los hechos son simples. La señora Walker está preparada para asumir la responsabilidad de todos los activos. Todos los activos, repitió el juez. Se inclinó hacia atrás ligeramente y entrecerró los ojos. Antes de considerar cualquier cosa, dijo, quiero un inventario. La sonrisa de Ava vaciló por medio segundo. El juez continuó en un tono de procedimiento. Ni sentimientos, ni discursos, dijo. Una lista formal, propiedades, vehículos, cuentas bancarias y cualquier transacción reciente relevante para esta petición. Miró al secretario. Tráiganme el inventario que se presentó con la petición. El abogado de Ava vaciló. Su señoría, nosotros enviamos. Tráiganlo, repitió el juez. El alguacil dio un paso adelante, tomó una carpeta del escritorio del secretario y la abrió como si fuera una rutina. Pero la sala no se sentía rutinaria. Porque cuando un juez ordena un inventario en voz alta, significa que esto se puso serio. El alguacil se aclaró la garganta y comenzó a leer. Residencia principal, una casa unifamiliar en. Leyó la dirección. Mi vehículo, año, marca, modelo. Ahorros y cuenta corriente. Los nombres de las cuentas estaban enumerados en un lenguaje sencillo. El rostro de Ava se relajó de nuevo, como si cada artículo que se leía fuera una prueba de que ella los merecía. Luego el alguacil llegó a la siguiente página. Su tono no cambió, pero sus ojos se detuvieron apenas un poco, como si hubiera encontrado una línea que no encajaba en la historia. Leyó el artículo de todos modos, y en el segundo en que lo dijo, la cabeza del juez se levantó de golpe. Deténgase, dijo el juez bruscamente. El alguacil se congeló. El juez señaló la página. Lea eso otra vez, ordenó lentamente. La sonrisa de Ava desapareció y mi estómago se hundió. No por miedo esta vez, sino por la sensación de que el caso acababa de inclinarse.
El alguacil volvió a mirar la página y leyó la línea de nuevo, más lento esta vez, como si pudiera sentir que la sala del tribunal se tensaba a su alrededor. Artículo 12, dijo. Cuenta de ahorros terminada en 087. Retención por fraude temporal activada por un intento de transferencia por la cantidad de $47.500. Beneficiaria, Ava Walker. Estado, revisión bancaria pendiente. El juez no parpadeó. Ava lo hizo, solo una vez, rápida y bruscamente, como si su cuerpo reaccionara antes de que su rostro pudiera alcanzarlo. El juez se inclinó hacia adelante. Señor alguacil, entrégueme el inventario. El alguacil se lo llevó. El juez escaneó el párrafo, luego miró directamente a mi hermana. Señora Walker, dijo, tranquilo y frío, ¿por qué figura su nombre como beneficiaria en una transferencia marcada de la cuenta de ahorros de su hermana? El abogado de Ava se puso de pie tan rápido que su silla chirrió. Su señoría, comenzó, sonriendo demasiado, eso se está malinterpretando. La demandada está confundida. El juez levantó una mano sin mirarlo. No le he preguntado a usted todavía, dijo. Luego volvió a mirar a Ava. Responda. La boca de Ava se abrió y se cerró una vez, como si estuviera buscando la mentira adecuada. Luego eligió la que siempre elige, superioridad moral. Estaba tratando de protegerla, dijo. Ella es impulsiva. Toma malas decisiones. Le dije que yo guardaría el dinero para que ella no lo desperdiciara. El humor seco quiso susurrar, sí, porque nada dice protección como transferirte a ti misma $47.000, pero mantuve mi rostro neutral. Los ojos del juez se entrecerraron. Entonces, ¿está diciendo que su hermana la autorizó a tomar $47.500 de su cuenta de ahorros? Ava levantó la barbilla. Sí. El juez se volvió hacia mí. Señora Carter, preguntó, ¿autorizó usted esa transferencia? Cálida y accesible, firme, dije, no, su señoría. El abogado de Ava intervino rápidamente. Su señoría, las familias mueven dinero entre cuentas todo el tiempo. Este es un asunto privado y mi cliente solo actuó porque la demandada. El juez lo interrumpió. Esta no es una sesión de terapia familiar. Esta es una petición de curatela donde su cliente afirma que la demandada no puede manejar el dinero, mientras que un inventario presentado por su cliente muestra un intento de transferencia hacia ella misma. La sonrisa de Ava intentó regresar. No pudo encontrar apoyo. El juez pasó una página. Este inventario incluye anexos, dijo. Alertas bancarias, notas de cuenta, resúmenes de transacciones. Golpeó la línea con su bolígrafo. ¿De dónde vino este anexo?, preguntó. La voz del abogado de Ava se suavizó. Solicitamos documentación de la cuenta para respaldar la petición. El juez lo miró fijamente por un momento. Así que solicitaron documentos, dijo lentamente, y esos documentos muestran el nombre de su cliente en una transferencia marcada. El abogado de Ava tragó saliva. No es tan simple, su señoría. El tono del juez no cambió, pero la temperatura sí. Entonces hágalo simple, dijo. ¿Quién inició la transferencia? Ava soltó de repente, ella lo hizo. La sala se quedó inmóvil. El juez me miró. ¿Lo hizo usted? No, dije. Estaba dormida. Ava se burló. ¡Qué conveniente! El juez no reaccionó a la actitud, reaccionó al procedimiento. Secretario, dijo, tenemos un representante bancario disponible en poco tiempo. El secretario miró hacia abajo. Podemos llamar a la línea de cumplimiento legal del banco, su señoría. Hágalo, dijo el juez. El abogado de Ava se puso de pie de nuevo, más nervioso ahora. Su señoría, esto se está sacando de proporción. Mi cliente es adinerada. No tiene necesidad. El juez finalmente lo miró. Ser adinerado no es una defensa legal, dijo. Siéntese. El abogado se sentó. El rostro de Ava se sonrojó con la ira y la vergüenza luchando por el primer lugar. El secretario colocó un altavoz en el estrado y marcó.
Un minuto después, una voz tranquila respondió. Departamento de Cumplimiento. El juez dijo su nombre y el número de caso, luego hizo una pregunta directa. ¿Puede confirmar si el intento de transferencia enumerado en este inventario se inició desde el dispositivo de la demandada o desde el dispositivo de la peticionaria? Hubo una pausa. Se escucharon sonidos de teclado a través del altavoz. Luego la voz de Cumplimiento dijo, puedo confirmar que el evento se inició desde un dispositivo previamente asociado con la peticionaria, Ava Walker. La verificación de 2 factores se envió a un número de teléfono terminado en 4421. El número de teléfono de Ava. El abogado de Ava se puso rígido. El rostro de Ava palideció en los bordes. El juez no levantó la voz. No era necesario. Señora Walker, dijo, niega que ese sea su número de teléfono. Los labios de Ava se separaron. Su abogado susurró, no lo haga. Ava respondió de todos modos, porque ella siempre responde cuando no debería. No, dijo. Es el mío. El juez asintió una vez. Luego la miró como si de repente ella fuera muy fácil de entender. Entonces, dijo, usted presentó una petición pidiendo a este tribunal que le diera el control de todo lo que posee su hermana, y en el mismo periodo de tiempo, intentó mover casi $50.000 de los ahorros de ella hacia usted. Ava espetó, con voz aguda, porque ella no puede manejar el dinero. El juez la interrumpió. No, dijo. Porque usted quería el control. La voz de Cumplimiento en el altavoz añadió cuidadosamente, para que conste, su señoría, el banco colocó una retención por fraude porque la demandada nos llamó esta mañana e informó que el intento no estaba autorizado. Mi estómago se liberó un poco. Una prueba más, un ancla más. El abogado de Ava intentó cambiar el rumbo con fuerza. Su señoría, incluso si hubo un malentendido, la curatela sigue siendo apropiada porque la demandada. El juez levantó una mano. No voy a nombrar a un curador basándome en insultos, dijo. Nombro curadores basándome en la necesidad y la confianza, y en este momento su cliente tiene un problema de confianza. Miró de nuevo el inventario. Y se pone peor, dijo en voz baja. Pasó una página y señaló. Artículo 15, dijo. Título del vehículo, intento de cambio de dirección postal para las notificaciones del Departamento de Vehículos Motorizados a la dirección de la señora Walker. La cabeza de Ava se levantó de golpe. Eso no es. El juez levantó un dedo. Deténgase, dijo. No estoy debatiendo. Estoy leyendo. Miró al alguacil. Lea el artículo 15 para que conste en el acta. El alguacil lo leyó, con la dirección incluida. El rostro del abogado de Ava se tensó como si acabara de tragarse una moneda. El juez se inclinó hacia atrás y habló con nítida finalidad procesal. Esto es lo que ordeno hoy, dijo. Esta petición de curatela queda denegada a la espera de una mayor investigación. Se dicta una orden de protección temporal. Ninguna de las partes podrá realizar cambios en las cuentas bancarias, el título del vehículo, el título de la propiedad o los beneficiarios de la demandada. Se ordena al banco mantener la retención por fraude y conservar todos los registros de acceso. Ambas partes presentarán registros financieros en un plazo de 48 horas, incluyendo cualquier reclamo de reembolso. Y señora Walker, sus ojos se clavaron en Ava, no volverá a contactar a las instituciones financieras de su hermana. La respiración de Ava era rápida. Me está castigando por tratar de ayudar. El tono del juez se mantuvo plano. Estoy protegiendo a la demandada de la persona que intentó quitarle su dinero, dijo. Luego me miró. Señora Carter, preguntó, ¿quiere que el tribunal considere sanciones o honorarios por esta petición? Voz cálida y accesible, firme, respondí, sí, su señoría, porque ella usó este tribunal para intentar quitármelo todo. El juez asintió una vez y añadió, mirando al alguacil, quiero que el paquete completo del inventario se conserve como prueba. El abogado de Ava finalmente se inclinó hacia ella y le susurró algo que hizo que sus ojos se agrandaran, porque se estaba dando cuenta de lo que yo ya sabía, esto ya no era un momento de la hermana mayor toma el mando. Este era un rastro de papel que podría seguirla fuera de esta sala del tribunal.
El juez miró hacia abajo a la página una vez más, luego hacia Ava. Señora Walker, dijo. Usted quería un inventario. Hizo una pausa. Felicidades. Acaba de testificar en su contra. Y luego dijo la frase que hizo que la sala volviera a quedarse en silencio. Continuaremos esta audiencia hoy con una pregunta. ¿Por qué creía usted que tenía derecho a los activos de ella en absoluto? El abogado de Ava se quedó inmóvil, porque esa pregunta no termina en sentimientos, termina en pruebas. Y Ava se estaba quedando sin ellas. Cuando el juez dijo que continuaríamos hoy, el abogado de mi hermana se puso ligeramente gris. No metafóricamente, su piel literalmente perdió color. Porque continuar hoy significa que el juez no te está dejando agotar el tiempo, reescribir la historia o ir a casa y borrar lo que no deberías haber tocado. El juez miró a Ava. Señora Walker, dijo, usted solicita la curatela sobre el patrimonio de su hermana. Ese es un remedio extremo. Voy a hacerle preguntas muy simples, y quiero respuestas muy simples. Ava asintió con demasiada rapidez. Sí, su señoría. Primero, dijo el juez, ¿ha tenido alguna vez autoridad legal sobre las finanzas de la señora Carter? ¿Poder notarial, nombramiento judicial, alguna autorización firmada? Ava vaciló. Su abogado comenzó a ponerse de pie. El juez levantó un dedo. La respuesta de ella. Ava tragó saliva. No formalmente. El juez asintió como si esperara eso. Segundo, continuó, cuando obtuvo acceso a su banca en línea. La barbilla de Ava se levantó. Ella me lo dio. ¿Cuándo?, preguntó el juez. Los ojos de Ava se dirigieron hacia mí como si quisiera que la rescatara con una mentira. Hace años, dijo. El juez no reaccionó emocionalmente. Escribió algo, luego dijo, el representante del banco todavía está en la línea. La voz de cumplimiento salió por el altavoz. Sí, su señoría. El juez se inclinó hacia adelante. Quiero saber, dijo, cuando accedió por primera vez a las cuentas de la señora Carter este dispositivo asociado con la señora Walker. Siguieron sonidos de teclado. Una pausa. Luego la voz de cumplimiento dijo, el primer acceso desde ese dispositivo ocurrió hace 3 días. 3 días, no años. Mi pecho se apretó. Los ojos del abogado de Ava se agrandaron como si alguien acabara de quitarle la silla de debajo. El juez miró a Ava. Señora Walker, dijo con calma, el banco dice que su dispositivo accedió por primera vez a las cuentas de su hermana hace 3 días. El rostro de Ava se sonrojó. Eso es incorrecto. El juez no discutió. Preguntó, ¿tiene pruebas de que sea incorrecto? Ava abrió la boca, pero no salió nada porque no las tenía. Luego el juez hizo la pregunta que todos en la sala podían sentir que venía. ¿Cómo obtuvo las credenciales de inicio de sesión hace 3 días? El abogado de Ava se puso de pie rápidamente. Su señoría, aconsejaría a mi cliente que no responda. Los ojos del juez se dirigieron a él. Abogado, dijo, su cliente presentó una petición pidiendo a este tribunal el control de todo lo que posee la demandada. Ella puso su conducta en cuestión. Puede responder, o puede aceptar las consecuencias de negarse. El abogado volvió a sentarse, con la mandíbula tensa. La respiración de Ava cambió, volviéndose más rápida. Intentó girar hacia la única historia que cree que funciona frente a la autoridad. Soy la única que puede gestionar las cosas, dijo. Ella es irresponsable. Se ha retrasado en las facturas. ¿Ella? El juez la interrumpió. No pedí una revisión de carácter. Pregunté cómo entró en su banca. Los ojos de Ava brillaron con ira. Luego lo dijo como si fuera normal. Ella dejó su computadora portátil en casa de papá, espetó Ava. Estaba guardado. Mi estómago dio un vuelco. El bolígrafo del juez se detuvo. Usted usó un inicio de sesión guardado en una computadora portátil que no era suya, repitió lentamente, para acceder e intentar transferir $47.500. Ava levantó las manos. Lo estaba guardando a salvo.
El humor seco me golpeó tan fuerte que casi se me escapa. Sí, a salvo en tu cuenta. Pero me mantuve callada porque el juez no había terminado, y el juez estaba ahora en modo de tirar del hilo. Se volvió hacia el representante del banco. ¿Hubo un restablecimiento de contraseña?, preguntó. Sí, respondió el representante. Se inició un restablecimiento. Se envió un código. El código se ingresó con éxito. El juez miró a Ava. Entonces, no solo usó un inicio de sesión guardado. También tenía el código de verificación. Ava se congeló, porque el código no iría a la computadora portátil de papá. Iría a mi teléfono, o al teléfono de ella si ella lo hubiera cambiado. La voz del juez se mantuvo tranquila. ¿A dónde se envió el código de verificación?, le preguntó al representante. El representante respondió, al número terminado en 4421. El teléfono de Ava otra vez. El juez se volvió hacia Ava. Así que usted recibió el código, dijo, y lo usó para acceder a su cuenta. El rostro del abogado de Ava se tensó como si hubiera visto el borde de un precipicio. Los ojos de Ava se movieron de un lado a otro. Luego dijo rápido, ella me lo envió por mensaje de texto. El juez me miró de inmediato. Señora Carter, preguntó, ¿le envió usted un código de verificación por mensaje de texto? No, dije. Nunca. Ava espetó, estás mintiendo. La voz del juez la atravesó. Basta, dijo. Luego se inclinó hacia el secretario. Quiero que se soliciten los registros telefónicos si es necesario, y quiero que se dicten órdenes de conservación. Se volvió hacia Ava. Señora Walker, usted está aquí pidiéndome que declare a su hermana incapaz de manejar el dinero mientras usted es la persona que intenta mover el dinero de ella. La mandíbula de Ava se apretó. Luego intentó una nueva táctica, con una voz suave y herida, como si la sala del tribunal fuera su sala de estar. Es mi hermana. Estoy tratando de ayudar. Si pierde la casa, ¿dónde la deja eso? El juez la miró fijamente por un momento, luego preguntó, ¿dónde la deja usted? Ava parpadeó. El juez continuó, con voz firme, porque el inventario no solo enumera el intento de transferencia. Enumera una cuenta de destino propuesta, una cuenta terminada en, miró hacia abajo, 276. Señora Walker, ¿es esa su cuenta personal? El abogado de Ava susurró, no lo haga. Ava respondió de todos modos, el orgullo venciendo a la supervivencia de nuevo. Sí, dijo. El juez asintió lentamente. Eso responde a mi pregunta, dijo. Luego miró al alguacil. Traiga la carpeta del inventario, ordenó. El alguacil se la entregó. El juez pasó a una página y la señaló. Artículo 19, dijo. Cuenta de destino de ahorros. Miró al secretario. Léalo, dijo. El secretario leyó la línea para que constara en el acta, incluyendo la terminación de la cuenta, y el rostro del juez se tensó. No con drama, sino con certeza. Miró a Ava y dijo en voz baja, esta petición no se trataba de ayudar a su hermana. Se trataba de tomar el control de sus activos a través de este tribunal. Luego se volvió hacia mí. Señora Carter, desea que se nombre temporalmente a un tercero neutral para proteger sus activos mientras procedemos. Con voz cálida y accesible, odiaba que tuviera que llegar a eso, pero conocía la alternativa. Sí, dije. Un fiduciario neutral, no ella. El juez asintió. Bien, dijo. Porque voy a nombrar a un tutor financiero temporal, independiente, con efecto inmediato. El abogado de Ava se levantó de un salto otra vez. Su señoría. El juez levantó una mano. Siéntese, dijo. Esto está sucediendo porque su cliente demostró mala fe. Luego miró al representante del banco. Mantengan la retención, ordenó. Conserven los registros, congelen los cambios. Sí, su señoría, respondió el representante. El rostro de Ava se puso rígido. Y luego hizo lo que siempre hace cuando se da cuenta de que está perdiendo ante las instituciones, intentó crear el caos. Se puso de pie y dijo en voz alta, bien.
Pregúntele por qué papá me dijo que ella desperdiciaría la herencia en 6 meses. La sala se quedó quieta porque acababa de arrastrar a papá a esto. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Quién dijo eso?, preguntó. Ava me señaló. Él lo hizo, dijo. ¿Papá lo dijo? El juez me miró. ¿Está vivo su padre?, preguntó. Hice una pausa porque la verdad era complicada, y podía sentir en mis entrañas que lo que venía a continuación o bien terminaría con el caso de Ava o lo abriría hacia algo más grande. Respiré hondo y dije, Su señoría, mi padre dejó instrucciones sobre esto con su abogado. El bolígrafo del juez se detuvo. ¿Qué abogado?, preguntó. Y cuando dije el nombre, las cejas del juez se elevaron, porque era el mismo abogado que redactó el plan patrimonial y el mismo que había presentado algo ante el tribunal esta mañana, algo que Ava claramente no sabía que existía. En el momento en que dije que mi padre dejó instrucciones con su abogado, toda la postura de mi hermana cambió. No era miedo exactamente, sino más bien irritación. Como diciendo, ¿otro documento? ¿En serio? Toda la estrategia de Ava dependía de una cosa, hacer que esto sonara como una opinión familiar desordenada en lugar de un registro institucional limpio. El juez miró al secretario. ¿Tenemos la presentación del abogado? El secretario asintió. Sí, su señoría. Se presentó electrónicamente esta mañana. El abogado de Ava se puso rígido. Su señoría, no hemos. Van a hacerlo, dijo el juez tajantemente. Se volvió hacia el alguacil. Tráigalo. El alguacil regresó con una carpeta delgada. Una impresión fresca, un sello del tribunal, con aspecto aburrido de la manera en que terminan las discusiones. Se la entregó al juez. El juez la abrió y vi que sus ojos se detenían en la parte superior como si acabara de encontrar un nombre que reconocía. Abogado, dijo, mirando al abogado de Ava, esto es de la misma firma que manejó la planificación patrimonial de los Carter. El abogado de Ava tragó saliva. Sí, su señoría. El juez miró a Ava. Así que usted sabía quién redactó los documentos en esta familia. Ava levantó la barbilla. ¿Y qué? El juez no reaccionó ante la actitud, reaccionó ante el momento. Usted presentó una petición para tomar el control de todo lo que posee su hermana, dijo, y no pensó que yo debería ver lo que el abogado redactor tenía que decir al respecto. El abogado de Ava intentó intervenir. Su señoría, la curatela es independiente del patrimonio. Es independiente, dijo el juez, hasta que usted usa la misma narrativa para justificar el control. Luego volvió a mirar la presentación y dijo, secretario, lea el primer párrafo para que conste en el acta. El secretario tomó el documento y comenzó, declaración de la abogada Marlene Chow. Leyó, asesora del difunto Richard Carter y del fideicomiso de la familia Carter. Los ojos de Ava se entrecerraron ante la palabra fideicomiso. Los míos no, porque había estado viviendo con Ava el tiempo suficiente para saber que ella solo odia las palabras que la bloquean. El secretario continuó, con voz firme, presento esta declaración porque la peticionaria, Ava Walker, ha amenazado previamente con emprender acciones legales para obtener el control sobre las finanzas de Emma Carter. Ava espetó, eso no es. El juez no levantó la vista. No interrumpa. El secretario siguió leyendo, y porque Richard Carter ejecutó documentos anticipando exactamente esta petición. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Ese silencio profundo donde todos se dan cuenta de repente de que esto no fue espontáneo. Fue predicho. Planeado. El juez se inclinó hacia adelante ligeramente. ¿Qué documentos? El secretario pasó la página. Anexo 1, leyó. Designación anticipada de curador. El abogado de Ava se movió en su asiento. Los ojos del juez se levantaron. Designación anticipada. El secretario asintió, siguiendo con la lectura. Ejecutado por Emma Carter hace 2 años. Atestiguado y ante notario. La cabeza de Ava giró hacia mí como si acabara de escuchar un idioma que odiaba. Hace 2 años, siseó. ¿No lo hiciste? El juez la interrumpió. No se dirigirá a ella. Luego asintió al secretario.
Lea la designación. El secretario leyó el encabezado, luego la línea clave. Designo a un fiduciario profesional independiente para que actúe como curador si alguna vez fuera necesario. El abogado de Ava exhaló por la nariz como si acabara de darse cuenta de que su cliente había pisado un rastrillo. El secretario continuó, y objeto expresamente y descalifico a Ava Walker para desempeñar cualquier función fiduciaria sobre mi persona o mi patrimonio. El rostro de Ava se puso rígido. Lea eso otra vez, dijo el juez bruscamente. El secretario lo repitió más despacio. El abogado de Ava palideció ahora porque esa frase no solo dañaba su caso, cambiaba la premisa central. Ava se inclinó hacia adelante, furiosa. ¿Ese documento es viejo? Los ojos del juez se clavaron en ella. No es viejo. Es válido a menos que usted demuestre lo contrario. Miró al abogado de Ava. ¿Reveló usted esta designación en su petición? La boca del abogado se abrió y luego se cerró. No, admitió en voz baja. El juez no gritó. No era necesario. Mala fe, dijo, como si lo estuviera grabando en piedra. El abogado de Ava intentó salvarlo rápido. Su señoría, incluso si hay una designación, el tribunal aún puede determinar la necesidad. Puedo, aceptó el juez. Pero no voy a nombrar a la única persona a la que la demandada descalificó legalmente, especialmente cuando esa persona parece estar intentando transferir su dinero. El rostro de Ava se sonrojó. Esa transferencia fue para protegerla, comenzó. El juez levantó la mano. No, dijo. Ya pasamos los discursos. Golpeó la presentación de nuevo. Secretario, lea el siguiente párrafo. El secretario leyó, además, Richard Carter dejó instrucciones por escrito de que si Ava Walker alguna vez intentaba utilizar acciones judiciales para confiscar el control de los activos de Emma Carter. La administración del fideicomiso familiar pasaría a un fideicomisario corporativo y se suspendería cualquier beneficio discrecional para Ava Walker. Los ojos de Ava se agrandaron apenas un poco, no porque le importara el fideicomiso como concepto, sino porque escuchó suspender beneficio y se dio cuenta de que había una consecuencia financiera que no había previsto. Su abogado se puso de pie. Su señoría, nos oponemos a que se introduzcan asuntos del fideicomiso en esto. El juez lo interrumpió. Ustedes los introdujeron cuando su cliente entró aquí pidiendo todo lo que posee su hermana. Luego el juez se dirigió al representante del banco que seguía en el altavoz. Cumplimiento, dijo. ¿Están conservando el dispositivo y los registros de acceso? Sí, su señoría, respondió la voz. El juez asintió una vez, luego miró a Ava. Señora Walker, dijo, tranquilo y frío, va a dejar de contactar a las instituciones financieras hoy mismo. Si no lo hace, no solo se arriesga a consecuencias civiles. Ava se burló. No puede amenazarme. No la estoy amenazando, dijo el juez. Le estoy advirtiendo. Se inclinó hacia adelante. Porque ahora tengo un intento de transferencia marcado hacia su cuenta, un acceso iniciado desde su dispositivo y una petición pidiendo el control total mientras ocultaba una designación que la descalificaba. Hizo una pausa. Y estoy considerando si cometió perjurio en su petición. El abogado de Ava parecía que podría encogerse físicamente. La voz de Ava se volvió aguda. Esto es ridículo. Ella está manipulando a todo el mundo. El juez me miró. Señora Carter, ¿tiene usted la designación original? Deslicé una página hacia adelante, limpia, sellada y aburrida de la mejor manera. La oficina de mi abogado la retuvo, dije. Esta es la copia certificada presentada. El juez la tomó, estudió el sello y asintió. Luego dijo algo que hizo que a mi hermana se le cayera la mandíbula. Nombro al fiduciario independiente mencionado aquí como curador temporal, dijo. Con efecto inmediato. Ava se levantó de un salto. No. Siéntese, espetó el juez. ¿Usted hizo esto? Ava volvió a sentarse, furiosa y temblando. Verdad cálida y accesible, mis manos temblaban de nuevo. No de miedo, sino más bien como el alivio chocando contra mí después de horas de tensión.
Entonces el juez miró a Ava y le hizo la pregunta que hizo que su abogado se quedara completamente inmóvil. Señora Walker, dijo, ¿dónde estaba usted cuando se inició la transferencia bancaria? Ava parpadeó. En casa. ¿Y su teléfono recibió el código de verificación? Preguntó el juez. Ava vaciló. Su abogado susurró, urgente. No responda. Ava respondió de todos modos, porque siempre piensa que puede imponerse. Sí, dijo. El juez asintió una vez. Luego miró hacia abajo al documento de nuevo, la presentación del abogado, y señaló una línea. Secretario, dijo, lea la última frase del párrafo 4. La voz del secretario se ralentizó ligeramente al llegar a ella. También solicito al tribunal que ordene la conservación inmediata de los dispositivos y comunicaciones de la señora Walker porque la oficina del abogado redactor recibió un mensaje de voz de la señora Walker anoche diciendo, ya tengo sus códigos. Mañana, me lo llevaré todo. El rostro de Ava se desinfló. La cabeza de su abogado se giró hacia ella, atónito, como si acabara de conocer a la verdadera cliente por primera vez. El juez miró fijamente a Ava durante un largo y silencioso momento. Luego dijo con mucha calma, señora Walker, entregue su teléfono al alguacil. Y por primera vez en todo el día, Ava no tuvo una respuesta ingeniosa. Se quedó allí sentada, congelada, mirando su propio bolso como si pudiera salvarla. Por un segundo, mi hermana no se movió. Miró su bolso como si fuera a abrirse solo y producir un milagro. Luego se rió, de forma fina y ofendida, como si el juez acabara de pedirle que entregara su dignidad. Eso es ridículo, dijo Ava. No puede simplemente quitarme el teléfono. El juez no levantó la voz. No era necesario. Sí, dijo, puedo. Se inclinó un poco hacia adelante, con los ojos firmes. Esta no es una petición al azar, continuó. Esta es una orden de conservación basada en intentos de transferencias no autorizadas, acceso vinculado a un dispositivo y una declaración grabada alegando que usted tenía sus códigos. El abogado de Ava se puso de pie rápidamente. Su señoría, nos oponemos. El juez lo interrumpió. Siéntese. El abogado se sentó, con la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos, porque sabía que esto ya no era una cuestión de impresiones. Esto era una línea de tiempo. El juez miró al alguacil. Alguacil, dijo, tome la custodia del teléfono. Apáguelo. Colóquelo en una bolsa de pruebas. Anote la hora. El alguacil dio un paso adelante, tranquilo como la puerta de una caja fuerte. Las manos de Ava temblaron mientras sacaba su teléfono. Verdad cálida y accesible, verla dudar fue surrealista. Esta era la primera vez que la veía asustada por una regla. Lo sostuvo con fuerza. Luego dirigió sus ojos hacia mí. Tú hiciste esto, Siseo. El humor seco parpadeó en mi cabeza, silencioso y contenido. No, Ava. Tu propio mensaje de voz hizo esto. Pero no lo dije en voz alta. No necesité hacerlo porque el juez lo dijo por mí de la manera más limpia posible. No, dijo él, ella la documentó a usted. Los dedos de Ava se aflojaron. El alguacil tomó el teléfono y lo selló. El pequeño clic de la bolsa de pruebas sonó más fuerte que el mazo. El abogado de Ava parecía que se había tragado un vidrio. Su señoría, dijo suavemente, nos gustaría retirar la petición. El juez lo miró fijamente por un momento. Puede retirarla, dijo, pero el retiro no borra la conducta. Luego miró a Ava. Señora Walker, dijo, tranquilo y frío, su solicitud de curatela es denegada. Se nombra a un fiduciario independiente temporal para salvaguardar las finanzas de la señora Carter a la espera de cualquier procedimiento posterior. Se volvió hacia el secretario. Prepare la orden, dijo. Hoy mismo. Copias al banco, copias al fiduciario. Volvió a mirar a la voz de cumplimiento del banco que seguía en el altavoz. Cumplimiento, dijo, mantengan la retención por fraude y conserven todos los registros. Si reciben más intentos de acceso, notifiquen a este tribunal. Sí, su señoría, respondió la voz. Luego el juez volvió a mirar a Ava,
y su tono cayó en ese lugar final con el que no se puede discutir, y añadió, estoy remitiendo el intento de transferencia y los eventos de acceso a las autoridades correspondientes para su revisión. El rostro de Ava palideció. Su abogado ni siquiera intentó protestar ahora. Estaba en modo de supervivencia. El juez se volvió hacia mí. Señora Carter, preguntó, ¿entiende usted lo que es la curatela? Voz cálida y accesible, firme, dije, sí, su señoría. Le habría dado el control sobre mi vida. El juez asintió una vez. ¿Y quiere usted eso?, preguntó. No, dije. Él se inclinó hacia atrás. Entonces este tribunal no la concederá, dijo, no a alguien que parece estar explotando el proceso. Golpeó de nuevo la carpeta del inventario, aquella por la que Ava se había sentido tan segura. Usted quería que el inventario se leyera en voz alta, le dijo el juez. Se leyó, y reveló exactamente por qué usted no debería estar a cargo del dinero de nadie. La mandíbula de Ava se apretó. Intentó un último movimiento, con voz más suave, suplicando como si de repente ella fuera la víctima. Solo estaba tratando de ayudar, susurró. Ella va a arruinarse a sí misma. La respuesta del juez fue silenciosa y devastadora. Entonces déjela, dijo. Ese no es su derecho. Se levanta la sesión. Fuera de la sala del tribunal, todo se sentía demasiado brillante. El pasillo olía a café y a tóner de copiadora. La gente pasaba cargando sus propias pilas de papeles, viviendo sus propias emergencias. Mi hermana caminó al lado de su abogado durante unos 5 pasos. Luego se volvió hacia él. Ni siquiera peleaste, espetó. Él se detuvo y la miró, con los ojos agotados. No puedo pelear contra los registros bancarios, dijo, y no puedo pelear contra un mensaje de voz. Ava se congeló. ¿Qué mensaje de voz?, le exigió. Él no respondió, simplemente se alejó, ya harto. Ava se quedó allí sola por un segundo, temblando de rabia. Luego dio un paso hacia mí como si fuera a decir algo cruel. Pero se detuvo porque el alguacil todavía estaba cerca observando. No amenazando, solo tomando nota. Ava se tragó cualquier veneno que estuviera a punto de escupir y se fue furiosa. Momento cálido y accesible, mis rodillas casi cedieron cuando ella desapareció al doblar la esquina. No porque fuera débil, sino porque mi cuerpo finalmente comprendió que estaba a salvo. Fui directamente a mi banco. No para hablar de sentimientos, sino para asegurar las cosas. Cambiamos las contraseñas. Restablecimos la verificación de 2 factores. Eliminamos cualquier dispositivo recordado. El equipo de fraude documentó el intento. La oficina del fiduciario independiente recibió la orden judicial y las restricciones de la cuenta. Pasos aburridos. Pasos perfectos. Luego me senté en mi automóvil durante 1 minuto, con las manos en el volante, respirando. No quería venganza, quería que el caos se detuviera. Y hoy se detuvo porque la puerta no se cerró con una discusión. Se cerró con una lista. Una lista leída en voz alta en una sala de tribunal y un juez que finalmente vio a mi hermana por lo que realmente era, no adinerada, no responsable, solo dispuesta.